Hola niños, que el Señor les bendiga en este día. En el día de hoy veremos la historia de los primeros cristianos en Chile y la importancia que tienen los misioneros tanto en ese entonces como lo es ahora. Recordemos que este es el mes de la Biblia, así que estamos celebrando en el mes de septiembre, aparte de lo que son las fiestas patrias, el mes de la Biblia. Antes de empezar, te invito a que puedas cerrar tus ojitos, que podamos orar juntos, así que de una forma reverente podamos hablar con el Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este día. Agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, te pedimos que podamos entender esta palabra que tú nos vas a enseñar hoy en día, que podamos atesorarla, Señor, que podamos aprender de todos los cristianos que estuvieron tanto tiempo, Señor, los primeros cristianos que estuvieron en nuestro país y la importancia que tuvieron ellos para que nosotros te pudiéramos conocer. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Veamos entonces algunos datos que hay sobre la Iglesia Cristiana Evangélica en Chile y se sabe que en el año 2019 un 18% de los chilenos mayores de 14 años eran evangélicos. Eso corresponde a más de 3 millones de personas que se consideran evangélicas. Además, hay en Chile más de 3.200 iglesias evangélicas que están registradas a lo largo de nuestro país. A pesar de que tenemos un número importante de cristianos y a pesar de que hay muchas iglesias, también hay un dato muy triste, que es que hay un 32% de los chilenos que se considera ateo. Eso quiere decir que no creen en Dios. La palabra de Dios se puede predicar con libertad en nuestro país. No hay nada que impida que nosotros y que las personas puedan predicar de Dios. Y a pesar que nuestro país es muy largo, como vimos, existen muchas iglesias, muchas congregaciones. Pero esto no fue casualidad. Tú y yo conocemos a Jesús gracias a que Dios permitió que su palabra y su mensaje llegara hasta nuestras tierras a través de personas que llegaron desde muy lejos. Veamos entonces quiénes trajeron el Evangelio hasta nuestro país, quiénes fueron los primeros cristianos, los primeros evangelizadores, los primeros misioneros en nuestra nación. Todo ocurre en el siglo XIX. Esta fue una época muy importante para el cristianismo evangélico y es en el siglo XIX donde Chile se independiza de España. Chile se desliga de los españoles y este siglo XIX, que corresponde a todo el periodo de 1800, después de la independencia suceden grandes cambios y comienzan a llegar muchos inmigrantes y colonos, y muchos de ellos con la fe protestante, es decir, que se consideraban evangélicos. Se cree, sin embargo, que antes de la independencia ya había alguna presencia de protestantes en nuestro país, pero en muy poca cantidad. Es entonces este periodo muy importante para la llegada del cristianismo hasta nuestro país. Acá comienzan a llegar muchos inmigrantes que eran eh, alemanes, otros que eran ingleses, que comienzan a colonizar sobre todo hacia el sur de Chile por las vías marítimas. Muchas familias, muchas personas importantes que comenzaron a llegar a nuestra nación, pero que eran cristianos, que eran protestantes. Algunos vinieron entonces con el fin de dar a conocer a Jesús y otros no vinieron específicamente con esa función de evangelizar, pero sí impactaron nuestras leyes, nuestro gobierno, nuestros líderes. Veamos entonces quiénes fueron. Por ejemplo, acá tenemos a Diego Thompson. Diego Thompson fue un profesor cristiano protestante. Él, para enseñar, usaba la Biblia para enseñar a leer y a escribir. Él utilizaba la Biblia y de esa forma él enseñaba a sus alumnos a leer y a escribir. Y fue Bernardo Higgins el encargado de que este profesor llegara hasta nuestro país desde Argentina. Otro hombre muy importante fue Joel Robert Poinsett. Él era un diplomático y cónsul y era muy amigo de José Miguel Carrera. Él era evangélico, militante e influyó en las decisiones religiosas de nuestro país.
Y en 1822 él ya se dedica por completo a su labor misionera, a evangelizar a las personas. William Wheelwright también fue una persona muy importante, un conocido evangélico en ese tiempo, y en 1829 él llegó a Valparaíso. Él mejoró puertos, rutas marítimas y construyó el primer ferrocarril del Pacífico, entre otros. Su hermano Isaac era agente de la Sociedad Bíblica Americana. Otro hombre muy importante fue Allen Gardiner. En 1821, él visita la isla de Juan Fernández con una intención evangelizadora. Él ya viene con una función de evangelizar, de hacer misiones en nuestro país. Y en 1838, él arriba hasta Valdivia y comienza su ministerio de evangelizar al pueblo mapuche. En 1851, él llega hasta el extremo sur de Tierra del Fuego con su misión de evangelizar habitantes nativos donde él fallece. Algo muy importante es que su hijo continuó su obra en Lota. ¿Ya? En Lota se considera hoy en día que es una de las zonas más evangelizadas de todo Chile. En la segunda mitad del siglo XIX ya comienza todo lo que era el movimiento evangélico en nuestro país. Ya se consolida el movimiento evangélico en Chile. Y ahí es donde aparece David Trumbull. David Trumbull era un pastor muy importante y él era ministro de la Iglesia Congregacional de Estados Unidos. Él colabora en la libertad del culto privado a religiones no católicas. Algo también súper interesante es que su hijo es el primer parlamentario evangélico en Concepción. Además, se considera que este pastor, David Trumbull, construyó finalmente la iglesia evangélica en nuestro país. Y en 1846 él funda la Unión Church de Valparaíso. Entonces es en este periodo de la segunda mitad del siglo XIX donde comienzan a llegar los colonos evangélicos al sur de Chile. Y en 1846 en Corral se construye una de las iglesias evangélicas pentecostales más antiguas. En 1850 llegan los primeros colonos alemanes a Valdivia. En 1852 dos pastores luteranos llegan para atender cultos cristianos evangélicos. Y en 1871 es ordenado el primer pastor evangélico nacido en Chile, Manuel Ibáñez, que era ayudante del pastor David Trumbull. Entonces, este periodo fue muy interesante y muy importante para el pueblo cristiano evangélico. Es aquí donde comienzan a construirse templos evangélicos, donde comienzan a construirse colegios y escuelas cristianas evangélicas y donde también sucede algo muy importante que es la construcción de cementerios. En ese tiempo no había cementerios o no habían lugares donde poder sepultar a gente que no fuera de la religión católica, entonces era muy difícil poder sepultar a los cristianos evangélicos y también de otras religiones. Entonces es acá en este periodo donde se construyen cementerios como el de Osorno, de Santiago y de Valparaíso, donde ya se podían sepultar personas que profesaran la fe cristiana evangélica. Entonces este periodo es muy importante donde comienza a surgir todo lo que era el cristianismo y donde comienzan a suceder eventos importantes para el pueblo cristiano evangélico. Hay sí un hombre que es muy destacado en el pueblo cristiano evangélico, que es Juan Bautista Canut de Bon. Él era un sacerdote jesuita que llega a Chile en 1871 desde España y conoció a Jesús y se desligó de los jesuitas. Él nos haría muy famosos por su apasionada predicación en la vía pública. Juan Canut de Bon fue ungido acá en Chile por la Iglesia Metodista como pastor y como vimos fue el primer pastor que se atrevió sin temor a predicar públicamente en las calles. Él predicaba del Evangelio y algo muy importante es que él predicaba en la lengua española. O sea, la gente podía escucharlo en su propia lengua, entonces fue mucho más fácil que la gente pudiera conocer a Jesús a través de este hombre, a través de este hermano predicador. Otro
evento muy importante es la obra metodista en este periodo. Aquí tenemos a William Taylor. William Taylor establece contacto con inmigrantes de habla inglesa para hacerles ver la necesidad de escuelas cristianas para sus hijos en nuestro país. Él lo que hacía era reclutar misioneros en Estados Unidos y los enviaba hasta Sudamérica, o sea, hasta estas regiones, hasta nuestro país y al resto de Latinoamérica, y así llegan varios misioneros a varias regiones también de nuestra nación. Podemos ver entonces que todos estos hombres cumplieron una labor súper especial e importante para nosotros para poder llegar a conocer al Señor. Podemos ver también que la palabra, la Biblia, las iglesias pueden trabajar de manera con mucha libertad y no tenemos impedimento para poder nosotros predicar el Evangelio de las distintas formas. No hay impedimento que nosotros podamos tener una Biblia en nuestras casas y muchas de las cosas que nosotros podemos realizar como cristianos es gracias a las leyes que se instauraron en ese tiempo y gracias también a estos predicadores, a estos misioneros que lograron llegar hasta este lugar para que nosotros pudiéramos conocer al Señor. Podemos ver entonces que los misioneros son muy importantes, fueron importantes en ese tiempo, pero podemos ver también que en este tiempo son muy importantes para seguir con la predicación de la palabra. Un misionero recuerda que es alguien que tiene una misión, tiene una labor que cumplir. Pero ¿cuál es la labor de este misionero? La misión es compartir acerca de Jesús a otras personas. Lo que Jesús ha hecho con nosotros y lo que Jesús puede hacer por ellos y lo que hizo por ellos, ¿cierto? En la cruz del Calvario y por la salvación que Él nos ha entregado, si lo aceptamos. Es compartir las buenas noticias de Jesús. Esta misión no es por casualidad, no es porque a alguien se le ocurrió hacerlo, sino que es un mandato de Jesús. Jesús lo podemos ver en la Biblia, que en Mateo 28, 19, 20 está escrito, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús fue el que dijo que nosotros teníamos que salir y predicar el Evangelio. No es que a alguien se le haya ocurrido, no es que alguien lo inventó, sino que es un mandato, algo que el Señor nos ha mandado a nosotros, que le mandó a estas personas importantes que vinieron a predicar el Evangelio a nuestro país y a los misioneros que trabajan, a las personas que predican hoy en día la palabra, pero también esto va dirigido a todos nosotros, a ti y a mí. Muchos misioneros hoy en día salen de sus casas, dejan su comodidad, dejan sus cosas, su familia muchas veces y se van a otros lugares para poder cumplir este mandato. Hay muchas otras personas que salen incluso con sus propios hijos, con su propia familia, para poder predicar el Evangelio a otros lugares donde no conocen a Jesús. Así también nosotros podemos también dar a conocer en nuestra propia nación, también a nuestros amigos, en nuestro colegio, a nuestros familiares, a nuestros hermanos también, podemos darle a conocer a Jesús y hacer misiones. Hay muchos países de otros idiomas, de otros lugares muy lejanos de acá que todavía no conocen al Señor. Por eso es tan importante que el trabajo de los misioneros en este momento. Es importante que podamos cumplir con este mandato y de poder entregar. Esa es nuestra misión, poder entregar a Jesús esta buena noticia de salvación, de perdón, de amor que el Señor nos ha entregado a nosotros y que tenemos que compartir este mensaje de amor de Jesús. Sabemos en este tiempo que la venida del Señor cada vez está más cerca. Él viene pronto. Así lo dice la Biblia, así lo podemos ver también. Y hay muchas personas, como vimos, que no conocen al Señor. Hay muchas personas en nuestro país que no conocen al Señor. Hay muchas personas que no creen en Dios. Vimos que cerca de un 32% de los chilenos no creen en Dios. Es importante entonces que nosotros, con nuestro testimonio, con nuestra palabra, con el Espíritu Santo, podamos dar a conocer al Señor tanto en nuestra nación, de norte a sur, en todos los lugares,
al Señor, a nuestro Señor, y también en otros lugares, en otros países, en India, en Japón, donde la palabra a veces no se permite, no hay libertad para poder predicar el Evangelio, pero tenemos que ser valientes para poder hacerlo. Así que te invito a orar ahora para que podamos orar por estos misioneros, para estos pastores que están en otros lugares, que están predicando la palabra de Dios con mucha dificultad, y poder orar también por nuestro país para que el Señor haga, nos ayude también a nosotros a poder predicar su palabra aquí en nuestro país. Padre amado, te damos gracias, Señor, te agradecemos tu amor, Señor, agradecemos, Padre Santo, porque, Señor, usaste a estos hombres, Señor, valientes, Padre, que había muchas cosas en contra, Señor, para que ellos pudieran predicar, pero ellos, Señor, fueron valientes y predicaron tu palabra en nuestro país, Señor, y tu palabra pudo llegar, la Biblia pudo llegar hasta nuestra nación, Señor amado. Se instauraron iglesias, Señor, colegios cristianos, Padre, y te agradecemos por eso, Señor, por tu misericordia, Señor, y sé que seguirás haciéndolo en este tiempo, Padre. Te pido, Señor, por los misioneros que hay hoy en día, te pedimos por las personas que tú vas a usar, por los niños que tú vas a usar, Señor, como misioneros también, Padre Santo. Hay muchos niños, Señor, que están, Señor, a lo mejor ahora con sus padres, pero que tú los vas a usar, Señor, en misiones, Padre. Yo oro por ellos, por aquellos que están escuchando, Señor, para que usted los prepare, Señor, y los guarde en este tiempo y Señor, los bendiga y nosotros siempre podamos apoyarlo, Señor, en todo sentido. Padre, te agradecemos, Señor, por esta labor hermosa que tú nos has dado de poder predicar tu palabra, Señor, de esta buena noticia, Señor, que no es solamente para algunos, sino que es para todos, Padre. Gracias, Señor. Amado, te pedimos por aquellos que están sufriendo, Señor, por aquellos que están en otros lugares, Dios mío, donde no pueden predicar, Señor, pero te pedimos por ellos para que tú los sigas usando, Señor, y muchos te puedan conocer, Padre. Esperamos tu venida, Señor, esperamos, Señor, que tú vengas, Padre, pero ayúdanos, Señor, a poder, tu palabra ahí decía, Señor, que tú vas a estar con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo, y en eso esperamos, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a seguir hablando de usted, Señor amado, con amor y con testimonio, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Sigue orando, sigue buscando del Señor porque Él tiene muchas cosas importantes para ti. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima clase. Chao.